Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy voy a hablar de cómo me organizo las cosas de muñecas. Desde que empecé el canal, muchas personas me habéis preguntado que cómo hago para organizarme las cosas con tantas muñecas, que dónde meto las cajas, dónde meto las manos, las piezas alternativas que me sobran y tal, porque como ya sabéis no soy una persona de ir vendiendo, porque yo cuando me compro algo me lo compro muy consciente de que lo quiero. Pues hoy he decidido explicarlo porque, claro, teniendo 110 muñecas y teniendo una casa de un tamaño normal, porque mi casa no es que sea aquí gigantesca, como mucho tiene 100 metros y en esto tengo que meter todas las muñecas, cajas, certificados y piezas alternativas, además de los vestidos y algunas cosas más. Pues hoy he venido a explicaros básicamente cómo me organizo, porque yo soy una persona que se pone súper nerviosa cuando las cosas están fuera de lugar. Cada muñeca tiene su espacio, cada muñeca tiene sus cosas, y yo no soy una persona que digas tengo 3 cabezas de Fibli puestas en un cuerpo. Es una cosa que para mí es como, no puedo sufrirlo, es como, para mí son como mis hijas y sería como tenerlas desmembradas. Entonces, dado eso, tengo un montón de piezas sueltas. Y todas esas piezas sueltas pues tienen que ir en algún sitio, y para no ponerme nerviosa pues he decidido hacerlo de esta manera. Lo tengo todo organizado por cajas. Ahora voy a cambiar el plano de cómo grabo para explicaros más o menos en detalle cómo lo tengo colocado. Como ya os he comentado alguna vez, en el canal no tengo solo lo que son muñecas de resina. También tengo Blights, tengo 8 Blights, me parece que tengo hasta ahora. Tengo muñecas de vinilo, tanto Parabox como Dolphy Dream como Smart Doll. Y bueno, dado que tengo muñecas de vinilo, tengo una caja específicamente para todo lo que es plástico y vinilo y lo catalogo en plan manos derechas y manos izquierdas. Aquí tengo las de Parabox. Y la manera de organizarlo en la caja es, pongo el nombre de la muñeca, la mano por la que va y bueno, y la marca. Porque así y muchas veces si tengo muñecas de la misma marca con diferentes skins, también pongo el tono de skin. Y bueno, esto me ayuda también porque a veces tengo mucha facilidad para confundir derecha con izquierda, así que poniéndolo así no me equivoco. Y bueno, estas cajas son de estas de bisutería, de que compras en cualquier bazar para bisutería infantil, y tiene la opción de quitar la bandeja o de ponerla. Y la verdad es que me parece muy práctica, sobre todo si tienes manos de este tipo, porque al ser como un poco más flexibles no se aplastan. Además, la medida que tiene esto, si las colocas bien, es una medida perfecta. Como ya os he comentado, las etiqueto. Luego ya esto, cuando son piezas más grandes, lo que utilizo son cajas de ferretería. Estas son para herramientas y pequeños tornillos y tal, pero, o sea, tenía una caja de herramientas y la caja se rompió y vi que esto me encajaba perfecto y dije, hostias, voy a probarlo. Y bueno, el resultado es fantástico porque es que me cabe todo. Aquí he tenido que poner manos de vinilo porque las manos del Bindle son muy grandes, pero aunque las pongas en plástico evitas ya que el rojo de la caja te las manche. Y bueno, tengo básicamente es manos, porque tengo algunas que son así fantasía y tienen varias manos, tienen manos humanas y manos monstruo. Y bueno, yo siempre que me compro, básicamente las que tienen manos de monstruo son las de Som, que estas son las de MSD de Som. Y claro, cuando tengo monstruo pues prefiero ponerle las manos de monstruo. Es una tontería tener un cuerpo de lobo con manos humanas. O por ejemplo tengo las de la Fibli Deluxe, que tengo unas con manicura roja y otras que las que llevo puesta que son sin. Tengo faceplates y piezas del Five Star Doll, por ejemplo, que no sé ni cómo se ponen. Así que están aquí pues muriéndose de la risa. Y bueno, y algunos faceplates de Face Studio, las orejas de Supia y una pieza alternativa de oreja del Dear Mine, además de las manos de Pukifikes que no las uso.
La verdad es que estas cajas dan una altura súper buena y además, bueno, lo que hago es también lo que os he dicho de las pegatinas. Pongo el personaje, pongo el tamaño y la marca y pongo un poco de todo. Esto me facilita bastante luego encontrar las piezas. También me sirve poner el nombre del personaje porque, por ejemplo, yo tengo tres muñecas de Hyper House, dos de ellas son EID, pero una tiene 10 años y la otra tiene pocos meses, entonces para no equivocarme con los tonos, pues cojo y le pongo el modelo y así sé cuáles son los suyos. Y bueno, en esta, que creo que ya es la última así de... No, tengo otra más. Aquí tengo todo, juraría que todos son pies y piernas. Tengo piernas alternativas, por ejemplo, de la Hannah Nalsrud de Son, porque tiene las piernas más largas de lobo y tiene unas pezuñas especiales. Así que aquí se quedaron las pezuñas. Luego tengo pies planos de Anheuser Studio, pies planos de Fipli. Tengo más pies aún, estos no sé si son... Hay algunos que tengo problemas para distinguir si son planos o de tacón, así que... Tengo los de la Fipli 60 y bueno, los tengo todos bastante bien organizados. Incluso tengo algún faceplate y claro, es el hecho de que muchas muñecas me vienen con un montón de pies y yo no se los cambio. Por ejemplo, la Radicel venía con este pie de tacón, venía con el pie plano y con un pie con zapato y preferiblemente, dada la ropa que llevaba, prefería dejarle ese, entonces no lo necesitaba. Luego también quizá ponga alguna, como os he comentado varias muñecas que no he enseñado en el canal, quizá os ponga alguna foto para, como por ejemplo, como os he dicho lo de la Radicel, quizá os ponga alguna para que sepáis qué muñecas son y que en algún momento hablaré de ellas. Y bueno, tengo esta última caja, que aquí tengo piezas que son muy grandes para meter en las otras, piezas que me da mucha lástima de tirar, pero piezas que sé que no voy a usar más. Por ejemplo, tengo las tapas de Sweetie Roxanne, de aquellas que eran un angelito y un demonio, que ya veis hice el vídeo. Las tapas no las voy a usar más porque yo le voy a dejar las alas puestas, pero tampoco voy a tirar las piezas. Entonces las tengo aquí con unos ganchos extra que venían y las dejo guardadas. Luego tengo unos cuernos que no los tiro, pero no los tiro por nostalgia, básicamente. Fueron los primeros cuernos que tuvo Isla Hood y lo pienso y me da mucha tristeza tirarlos, así que los dejo aquí. Luego tengo estos cuernos que compré a Print My Dolls, que bueno, cuando los fui a colocar tampoco quedaban como yo me esperaba, entonces acabaron en la caja. Esperando un molde al que sí que le encajen estéticamente, no como el que lo compré, que yo me hice una idea y luego no quedaba así. Y bueno, tengo la cola del Dear Mine y tengo la cola de la Courtney Deluxe. Y bueno, las tengo aquí puestas. La del Dear Mine no se la pongo porque es que cogí una cola de fur que era un llavero de AliExpress y se lo puse y es en plan, pues ¿para qué? Porque le queda mejor esa. Y a la Courtney Deluxe no se la pongo porque si la pongo en la vitrina y que está como ahora sentada, se le cae. Y con el vestido que lleva, pues se le ve una punta de la cola, se le ve esto y es una chorrada. Y ya como última caja me queda de lo que me ha venido últimamente, que bueno, que son pies de Hyper, puños de Ringdoll, que los puños es que los tengo aquí y no los voy a usar, acabaré vendiendo porque tengo ya no sé si 2 o 3 puños, y unas manos de coger de Ringdoll que claro, son de un peco que no tengo. Yo me compré una guadaña y sorpresa venían unas manos de coger, así que me las guardaré o miraré qué hacer con ellas, pero son unas manos que son bien, no es una mala adquisición. Y por último queda la caja más patética de todas porque es la que siempre está más vacía y tiene cosas que son las feas, que son la caja de ojos. Tengo aquí ojos que yo me he ido comprando ojos buenos porque tenía ojos que eran muy feos en muchas muñecas, entonces ¿qué ha pasado? Pues he ido vendiendo algunos y otros se han quedado aquí. A mí, de esta caja los únicos ojos decentes que hay son los Mako que hay aquí
los ojos de Billy Toons y los anime de Lutz, pero básicamente también es que no pienso tener, o sea, no quiero por ahora más muñecas. Bueno, sí que quiero, ¿para qué voy a mentir? O sea, quiero 2 chicos de Apple House, pero a ninguno le encajan estos ojos. Y claro, por ahora estoy con estos ojos aquí, no sé lo que haré con ellos. Y tengo este mini macaron que me regalaron cuando trabajé en el salón del manga, con unos ojos súper pequeñitos, tamaño Cookie Fit, no sé si se verán. Pero es que también son más feos que pegarle a un padre y por eso los tengo aquí guardados. Y bueno, este es el resumen de las cajitas y de cómo organizo. Y bueno, lo último ya para hablar de organización sería qué hago con la ropa, con las cajas y con los certificados. Con las cajas, a ver, yo como ya os he comentado unos minutos atrás, no vendo muñecas. Así que básicamente me guardo las cajas más bonitas o más especiales para mí. Por ejemplo, tengo guardada una de Volks, tengo guardada de Ringo una, otra de Dolzón, alguna de Apple House. En total tendré como unas 12 cajas. Y luego, bueno, tengo las cajas de las muñecas de autor, eso sí que me las guardo todas. Y bueno, en esas cojo y pongo, por ejemplo, la de Goblin Tales, la uso para meter las notitas que me mandan cuando hago algún encargo o cuando hago algún intercambio o alguna pequeña venta de ropa. Perdón, y me mandan notita, pues todo eso lo guardo ahí, los dibujitos. Luego, por ejemplo, en las cajas más grandes, pues tengo una para la ropa de SD y tengo otra para la ropa de MSD. Y las cajas extras que me sobran, realmente estoy esperando que una de mis amigas del hobby pues venga a recogerlas porque le hace falta cajas. Yo es que no las uso. O sea, quitándolo de la ropa. A ver, alguna me guardaré porque estoy en el plan de, bueno, ahora paro con la resina, pero como sigo con el hobby voy a hacerme colecciones para cada keko. O sea, cada keko quiero que tenga su ropa de vestir bien, quiero que tenga su ropa en plan más de combate y luego quiero que tenga algo más casual o algo más tipo lencería. Entonces eso me va a ocupar espacio porque tengo muchos SDs. Entonces, claro, me voy a guardar cajitas para eso. Y luego, ¿qué más os he comentado que os iba a decir? Os he dicho las cajas, os he dicho... Ah, los certificados. Bueno, los certificados básicamente los tengo aquí. Y esto lo voy a grabar de arriba para enseñaros cómo lo organizo. Y bueno, el tema de los certificados los tengo en un carpesano. También tengo cosas que no son certificados, como el libreto de Dream of Doll, pero la verdad es que le tengo demasiado aprecio y no lo quiero tener suelto por una carpeta. Tengo los certificados de los vestidos de Ayuana, los de Apple, los organizo por marcas en la medida de lo posible. Aquí tengo todos los de Fairyland, Ring Doll, Angel Studio. A ver, en la medida de lo posible, porque claro, por ejemplo, los de las Spencer Doll son muy pequeñitos y claro, he tenido que utilizar más porque también está en lacre y no quiero que se rompa. Entonces, básicamente esta hoja es para los certificados de las Bells porque pretendo quedarme con una de cada una. Luego también los que son fotocopias de certificados. Luego otros que ya venían con bolsa pero los tenían que seguir encajando. Todos los de Angel Studio. Todos los de Lutz. Y luego hay algunos que son muy pequeños y están sueltos y los pongo así. Esto básicamente es un álbum de fotos. No tiene mucho más misterio. Pero es una forma bastante cómoda. Y bueno, y ahora ya os puedo comentar más o menos cómo emplazo todas estas cosas en mi casa para poder estar más o menos cómoda. Las muñecas las tengo distribuidas entre el comedor y la habitación. Una pared de mi habitación está dedicada a tener 3 vitrinas Billy y una que es media Billy. Y luego en el comedor tengo 5 Billys y 2 medias Billys. Bueno, tengo una sexta Billy que es para cómics, libretas, los libros de estudio de la uni y tal, cosas que no dejo en el escritorio o en la cajonera de la habitación, cosas que uso más. Y bueno, luego tengo también, o sea, luego lo que utilizo son las partes superiores. En un principio pensé en poner altillos, pero
me robaban bastante espacio. Entonces, todo lo que son las partes superiores lo uso para poner los transportines, guardo el de Dolzona, el de Lily Cat y el de Ringo, que son los grandes, y muchas veces dentro de estos pongo los pequeños. Y muchas veces dentro de estos pequeños pongo los que son los de tela, así no está todo esturreado por todos los sitios. Y bueno, como organizo las vitrinas de una manera concreta, que es que cojo y casi siempre en todas dejo un espacio que sería como esto, unos 10-20 centímetros a lo sumo, después de colocarlas, y lo suelo dejar abajo del todo o arriba del todo, pues en esos sitios coloco lo que son cajitas pequeñas, coloco las cabezas rodantes durmientes que no quiero, dejo también preparadas las bolsas en las cajitas de lo que voy a vender, algunas pelucas, porque algunos personajes han tenido cambios de pelucas y ahora me veo con superpoblación de pelucas y las guardo todas bien en una cajita. Y bueno, también, claro, en esa vitrina guardo la carpeta de los certificados y bueno, las cajitas las organizo pues un poquito en todas. Luego también hay algunas cajas que sí que hay una, concretamente, que está metida dentro de una vitrina, que es la caja de mi muñeca de box, porque es que esa caja me gusta mucho y no sé por qué, es que me encanta y la tengo ahí porque no quiero que se raye. Y bueno, pues poco más os puedo contar sobre cómo organizo, porque creo que ya os he comentado todo. Y bueno, si como último dato queréis saber cómo me gusta poner las muñecas, intento que se vean de forma dinámica, no me gusta tenerlas o todas de pie o todas sentadas. Así que lo que voy haciendo es intercalar de pie con sentada para que se vea como más dinámico, más fluyente y no parezca las vitrinas como un aparador. Porque me gusta sentir que es como más cálido, que es más cercano. Me gusta sentirme acogida cuando entro en casa, ver mis muñecas, estudiar un poquito en el comedor, estar relajada y bueno, eso es parte de mi orden. También comentar que tengo un montón de cómics y los tengo pues distribuidos entre las partes bajas de las medias bilis de las puntas del comedor y una vitrina allí al fondo que está detrás de la puerta, que está dedicada a los videojuegos, mi colección de cosas de dinosaurio. En algún momento os enseñaré también cosas de dinosaurio, algún día quizá consiga un BJ de dinosaurio y pueda meter con calzador todo. Y bueno, pues poquita cosita más. Y espero que os guste el vídeo, que os ayude a organizaros un poco o que, bueno, que al menos conozcáis que soy una maniática del orden y de tener las cosas todas sabiendo dónde están y bien etiquetadas y de las listas, porque todo está como listado, todo lo que tengo. Así que hasta pronto, la semana que viene subiré otro vídeo. Si os gusta que os explique este tipo de cosas, si queréis que os enseñe las cajas de ropa, que ahora están básicamente vacías. O si queréis, no sé, que os explique cómo gestiono el tema de las libretas, las listas, cómo soy consciente de lo que le falta a cada muñeca, o sea, cosas más técnicas y de organización, pues también me lo podéis dejar supongo que estará por aquí, los comentarios aquí abajo. Y bueno, podemos hablarlo. Así que hasta pronto.